Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, buena tarde, buenos días, buenas noches. Aquí nuevamente en este programa maravilloso de Charlas con Luz, hoy con una invitada muy especial, Maribel Díaz, hablándonos de un tema para mí totalmente novedoso, que he escuchado, he oído mencionar, pero que realmente no tengo casi conocimiento acerca del tema. Entonces, pues sin dar más espera, arrancamos con esta maravillosa entrevista. Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar en este tipo de espacios, en este tu espacio, que me parece además muy bonito el nombre, ¿no? Charlas con Luz, pues como, sí, me parece muy chévere. Y nada, pues dispuesta acá a brindar un conocimiento, una experiencia de pronto, a resolver dudas, inquietudes que ustedes tengan a partir de lo que yo les cuente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Maribel, si tú nos quisieras arrancar contando tu historia, un poco de tu historia y por qué elegiste este campo del Ho'oponopono. Tú me dices que eres oradora y coach y te concentras en el manejo de la técnica del Ho'oponopono. Entonces, si nos quisieras hablar un poco de tu historia. Claro que sí, Luz Estela, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Maribel Díaz, como les decía, muchas gracias. Yo soy profesional en mercadeo y publicidad y mis estudios fueron alrededor del área comercial. Luego soy buena en ventas, mi familia pues comerciantes y demás, entonces digamos que toda esa parte comercial muy fuerte. Siempre estuve en una búsqueda a nivel profesional en donde no me llenaba lo que hacía porque yo tuve hijos muy joven. Tenía 16 años cuando nació mi hijo mayor, el supermaestro del desapego, le digo yo, y mi hija nació cuando yo tenía 18 años. Entonces, la carrera que escogí era un poco un consenso entre lo que a mi papá le gustaba, que era quien me estaba apoyando con mis estudios, y era como una manera de honrar también, pues que el hombre me estaba apoyando a pesar de las dos sorpresas. Entonces, él apoyándome, pues yo dije, bueno, y pues igual a mí me gustaba el área comercial y también busqué algo que se acomodara a mis gustos. Aún así, yo siempre estuve en una búsqueda, algo que me llenara, o sea, algo que me hiciera sentir bien. Por una parte eso. Por otra parte, digamos que yo llevaba mi vida de manera muy atropellada, si se podría decir. ¿Atropellada en qué sentido? Como emocionalmente, yo era una persona que tenía un manejo emocional eh, inadecuado, si se puede decir, y mis relaciones eran de codependencia. Yo pensaba en ese momento de la vida de absoluta oscuridad y de hundimiento en el fango emocional, le digo yo, que no, pues que toda la causa de mi sufrimiento y de mi inconformidad era la relación de pareja. Entonces para mí era muy fácil estar en la posición de víctima y esa dinámica, esa manera de relacionarme que venía de una falta de amor propio, hizo que se produjera gran sufrimiento en mi vida. ¿Listo? Entonces, más o menos hace como unos casi 9 años, yo estaba 8 años, más o menos por ahí, 8 o 9 años, yo estaba atravesando por una situación en donde no me gustaban los resultados que yo tenía en mi vida. Siempre fui muy inquieta con la parte, digamos, como educativa, por decirlo así, entonces siempre estuve haciendo cursos, certificaciones, bueno, alrededor del tema de mercadeo y publicidad, pero siempre fui independiente, o sea, yo no fui empleada, porque mi padre decía que yo hacía todo al revés y sí, más o menos. Entonces,
en esa época, hace 8 años larguitos, yo estaba atravesando por un periodo de sufrimiento muy, muy alto, digámoslo así, y yo estaba muy inconforme en términos de salud. Digamos que siempre, ya me acostumbraba al dolor, sufría de una gastritis crónica. De hecho me tuvieron que hacer una biopsia y todo porque el tema era muy, muy, muy grave y los médicos me decían, oiga, pero usted está muy joven y su estómago parece que tuviera 80 años, entonces era frustrante. Y por otra parte, digamos que en la reunión, en algún momento yo recuerdo que estaba en una reunión de mi hija, del colegio, como una piñata, una cosa así, un cumpleaños, mejor dicho. Y habían un montón de señoras, pues bien mayores, las abuelitas de las niñas, no las mamás, las abuelitas. Okay. Y no abuelitas, como muchas abuelas que se ven hoy de 40 años que ya tienen nietos de 8, no. O sea, abuelas, ya señoras de 60, 70 años, y hablando de enfermedades y de dolencias, que tampoco debería ser, porque se supone que si tú llevas unos buenos hábitos, tú sigues cumpliendo años, pero tu cuerpo te va respondiendo, pero bueno, eso es otro tema. Y yo recuerdo que en esta reunión todas hablando de dolencias y de enfermedades y de cosas, y yo hablando con ellas como igual. Y para mí fue muy frustrante, porque yo tenía, creo que menos de 30 años, y en esas, sí, yo tenía como 28 años. Sí, es que esto fue hace rato, hace como 10 años ya. Entonces, todo eso fue un poco, o sea, eso fue en la época en la que yo estaba como muy acostumbrada, muy adormecida, iba por la vida en modo zombie. Y hace 8 años, cuando ya los índices de sufrimiento fueron ya tan altos, digamos que ya en términos de salud, pues estaba muy deteriorada. En términos de relación de pareja, eso era una pelotera pues tremenda. A nivel económico, a pesar de tener unas facilidades que no tienen, no sé, ni el 50% de la población colombiana, como tener una vivienda propia, tener un trabajo independiente, tener, digamos que cierta estabilidad. A pesar de eso, mi economía era muy regular. Yo llegaba arañando a final de mes. Era absurdo, ¿no? Porque uno dice, bueno, hablando de dinero, cuando se habla de abundancia económica, puntualmente las personas, los latinoamericanos tenemos muy metido en la cabeza, es que no se tuvo oportunidades, es que este sí tuvo, es que el papá le dejó, es que se le ha facilitado, es que las palancas, pero no, mira que así a veces tú tengas, si no tienes resuelto acá y en el corazón, la economía tampoco funciona, así te den oportunidades, que era un poco mi caso, que tenía una cierta estabilidad, pero pasé no sé, hubo como 2 semanas que no pude almorzar y nunca en la vida yo había aguantado hambre, entonces era una cosa súper absurda. Y en ese momento, oscuro de mi vida, yo descubrí que el agua moja y me iluminó por allá el séquito de 72 ángeles gritándome, me imagino yo. Y yo pensé, oiga, ¿qué tal que la que tenga que cambiar sea yo? Okay. Como que sí. Y entonces empecé un proceso y ese día tomé una decisión y fue todo a raíz de una crisis de pareja, que ya íbamos por el 3er intento de separación, porque durante los años que convivimos, que es el padre de mis hijos, hoy por hoy una persona que se ha transformado muchísimo, nuestra relación se transformó en otra cosa, pues nos separamos, pero somos muy buenos padres, digamos, nos entendemos muy bien en esa parte. En ese momento yo pensaba y creía y estaba convencidísima que el que tenía que cambiar era él, y obviamente siendo que la vida me lo puso a él como maestro para que yo aprendiera a amarme, que esa era como su labor en mi vida, que lo vine a entender después. Yo tomé la decisión en esa crisis de pareja donde ya íbamos por el 3er intento de separación, dije, bueno, yo voy a volver con este man, pero voy a cambiar, pero yo no sabía qué, o sea, yo no tenía ni idea. Y fue esa decisión lo que hoy me tiene donde estoy, con unos resultados diferentes, porque eso desencadenó como una bola de nieve, ¿no? Otra cosa y otra cosa. Cuando yo tomé la decisión muy, muy consciente desde el corazón y ya, pues, mamada de sufrir, de muchas cosas que pasaban en mi vida,
Entonces empezaron a pasar cosas, a pasar cositas. Y un tiempo después pasé por terapia, empecé a aprender herramientas, ¿no? Yo me imagino, Estela, que tú pues en tu camino también empezaste por algo, ¿no? Y de pronto has conectado mucho con alguna herramienta que entiendo que es el mindfulness. En ese proceso de aprendizaje me encontré yo con Ho'oponopono y me pareció bonito y lo empecé a practicar como esporádicamente, ¿no? Y me parecía bonito, o sea, tú encuentras de Ho'oponopono muchos audios de meditación en internet. A mí me mandaron uno que es de una mujer argentina que tiene varios audios bonitos, que la página de ella creo que se llama Bombones para el Alma. Y ella tiene un audio de Ho'oponopono muy famoso, y ese fue el que a mí me mandaron. Entonces, en un inicio ese fue mi primer acercamiento, y eso fue por allá en esa época cuando yo ya había tomado esta decisión, cuando yo empiezo a generar unos cambios para mí. Luego pasé por terapia individual, pasamos por terapia de pareja y empezaron a suceder muchas cosas. Y yo ya empecé a practicar Ho'oponopono en esa época, pero así, muy esporádicamente. Cuando llega la época de la separación, que fue hace 6 años, yo tengo un segundo encuentro con Ho'oponopono y ahí yo ya había empezado a aprender distintas herramientas sobre programación neurolingüística, empecé a conectar con este tema de angeología, empecé a aprender cosas, pero para mí, porque pues a mí me empezó a gustar mucho el tema del liderazgo, del desarrollo de habilidades, que John Maxwell, bueno, muchas cosas sobre creencias limitantes, un montón de cosas que fueron como, pues como revelador este mundo en el que estamos nosotras metidas, que es como esto del desarrollo personal y el crecimiento espiritual, si se puede decir. Entonces para mí eso fue un viajazo. O sea, yo estaba pues encantada, me sentía en Disneylandia aprendiendo sobre lo que hablaba Camilo Cruz y sobre lo que hablaba María José Cabanillas y el uno y el otro y el otro. O sea, me empecé a encontrar con mucha información de crecimiento personal. Y entonces en el momento en que yo tengo una segunda etapa de encuentro con Ho'oponopono, ya fue desde otro lugar. Fue en un momento donde yo ya tenía, digamos que una primera etapa de mi proceso de sanación, donde yo ya había hecho consciente, pues que el problema no era ni el papá de mis hijos, ni fulano, ni fulana, ni sutana, ni mengana, sino que era mi manera enferma de ver las relaciones, mi manera dependiente de relacionarme. Me di cuenta mejor dicho, empecé a ser consciente de muchas cosas que yo tenía con mi papá, con mi mamá. Y en ese momento, como yo ya tenía como cierta información, empiezo yo a practicar Ho'oponopono, pero a mí me pasó que fue algo, o sea, fue como si yo hubiese conectado con algo más. Digo yo, y Ho'oponopono dice eso, como con mi divinidad, con esa parte divina que reside dentro de todos nosotros. Y siempre me gusta poner el ejemplo que si la fuente creadora, llámenlo Dios, llámenlo universo, llámenlo como lo quieran llamar, la fuente, es el sol, es un sol gigantesco, una bola de luz gigantesca. Nosotros somos como chispitas de esa gran bola de luz que es la fuente creadora. Yo siento que me conecté con eso porque empecé a practicar Ho'oponopono de una manera distinta, empecé a investigar, empecé a leer artículos, me leí por ahí un libro y empecé a practicarlo yo dije, oiga, pero es que esto es otra vaina diferente, o sea, esta práctica no es como, sí, son 4 palabras porque el Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas que proviene del Hawái. Esto lo practicaban en una tribu que se llamaba la tribu Cajuna, y como acá los Taironas o bueno, algunos de nuestros grupos indígenas, y ellos hacían un ritual a través de esta práctica, repitiendo unos mantras y algo así. Y hacían todo, se reunía toda la familia, entonces digamos que Luz Estela tenía, por ejemplo, un accidente, entonces la familia en esta época, hace décadas, las familias vivían pues muy centraditas, ¿no? Y por lo menos en Hawái y en muchas partes del mundo era así, que vivían como en comunidad, no estaban regados por todo el país o por todo el mundo, no. Entonces, si Luz Estela tenía un problema o Maribel tenía un problema entonces de salud, entonces toda la familia se reunía y empezaban a hacer un ritual en donde repetían unos mantras y todos entendían
que siendo familia de Luz Estela, digamos, entonces que tenían parte de responsabilidad en esa situación. Algo tengo yo que ver en esa vuelta, o sea, se accidentó, yo soy la cuñada, pero algo pasa, o sea, yo tengo una cuota de responsabilidad ahí. Ya. Voy a aquí a un mantra es una frase o unos sonidos que se repiten una y otra vez para aclarar para las personas que de pronto puedan no entender qué es un mantra. Qué pena, y ahora sí continúa. Tranquila, ¿no? Está muy propia la intervención. Y sí, como cuando nosotros nos ponemos de pronto a rezar el rosario para los que venimos bajo la crianza del credo judeocristiano, o a rezar el Padre Nuestro, o a hacer una oración, es igual, pero ya con otro tipo de palabras o sonidos. Entonces, eso con el tiempo, por muchas cosas, cambió y se transformó en un método que es el que hoy mundialmente conocemos, que es el método de identidad propia, que lo transformó Morna Simeona, que era como, digamos, era una sanadora en esa tribu. O sea, el papel de ella en esa tribu era ser sanadora. Okay. Y fue una mujer muy estudiada, o sea, no era como que pues soplar y hacer botellas, no, era una mujer que se informó mucho sobre los distintos credos, sobre credos de Oriente, sobre también todo lo que tiene que ver el cristianismo, nuestro credo judeocristiano, pues muy asentado acá en Latinoamérica. Y entonces esta mujer transforma toda esa tradición en una práctica mucho más fácil para los tiempos de hoy, porque es que hoy la familia de uno está regada bajito por todo el país. O sea, los que no, por todo el mundo. Pero digamos, yo tengo familia, por ejemplo, en los Llanos, en el Eje Cafetero, bueno, acá en Bogotá, bueno, y no sé dónde más, pero como que en Venezuela también, o sea, uno tiene familia, pues no, es raro que estén todos en la misma ciudad, ¿no? Entonces, este método es muy fácil de practicar, esta técnica, porque es repetir 4 palabras como si fueran una oración, o como cuando estamos rezando, o a manera de mantras, que es: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas son las 4 palabras principales, ¿sí? Hay unas frases que se llaman frases gatillo, que son unas frases que son como complementarias a la técnica. Entonces, para ponerlo en un ejemplo de pronto que todos conozcamos más fácil, entonces como decir que yo me sé el Padre Nuestro, y entonces también me sé el Ave María, y me sé el credo, y me sé otras oraciones. Entonces, hablando ya, digamos que de la parte católica. Entonces, es eso, como que todos, hay unas frases complementarias, esas yo no las uso tanto, siendo sincera, una época que sí las usaba, aparte porque todas tienen como una intención y un significado, ¿sí? Hay unas que son puntualmente que para el dinero, otras son que para el tema de pareja, otras son, bueno, para un montón de cosas. Y la filosofía de Ho'oponopono es principalmente suelta y confía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a practicar esta técnica y algo pasó conmigo. O sea, voy a tratar de traducirlo en palabras, pero es como que yo sentí algo dentro de mí y en mi mente, y como si algo se hubiese alineado dentro de mí. Que eso es algo que también se logra mucho con la meditación, con el yoga, como que se va el tiempo, ¿no? Se disuelve el tiempo de verdad por un momento. Entonces, sí, se pierde como esta ilusión del tiempo, y empecé a tener yo una apertura en mi conciencia, en donde empecé a entender una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea de dónde me llegaba a mí esa información a mi cabeza. O sea, yo empecé a entender, empecé a leer sobre el ego, empecé a leer sobre cosas, y bueno, a entender, y empecé a entenderme y a observarme yo, y empecé como a conectar con información de mis ancestros. No, eso fue un viajazo que, mejor dicho, parece que me hubiese yo fumado verde cilantro. O sea, eso, yo no sé de dónde me empezaron a llegar a mí tantas cosas a mi cabeza, tanto que hubo un momento que tuve como la necesidad de empezar a dibujar el árbol genealógico de mi familia, pero yo ni sabía eso cómo se hacía, nada. Yo le empecé a dibujar, pero era
¿sabes? Como cuando tú tienes una idea en la cabeza que si no la escribes sientes que estás intranquila. Sí, sí, sí. Así, o sea, fue coger un papel y empezar a hacerlo, y llegué yo a sesión terapéutica, porque yo en ese momento estaba en terapia, y le comento yo a mi terapeuta, hoy por hoy gran amiga y colega, que es consteladora y bueno, un montón de cosas hace ella, y me dice, ok, si tú conectaste con eso, me explicó cómo hacerlo. Me dijo, mira, esto se hace de esta manera, empieza a reunir la información, porque yo lo que sentía era que yo estaba conectando con las mujeres de mi árbol, porque había algo con ellas que yo tenía que como que ayudarles a sanar. O sea, era una sensación tan rara y todo eso fue a partir de la práctica de Ho'oponopono que yo la empecé a hacer juiciosamente todos los días y lo empecé a practicar mucho, a veces 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, hasta 3 horas, ¿sí? Entonces ahí fue donde hubo como esa cosa de que yo empecé o sea, me llegaba información a la cabeza pero entonces, claro, como yo no hablaba con casi nadie, pues con mi terapeuta y de pronto con mi hermana, que tenemos mucha confianza, yo pensaba que esto era como normal. O sea, que a la gente le pasara esto, que tuviera ese nivel de comprensión tan pronto, ¿no? Y entonces, paralelo a esto que yo estaba viviendo, como yo estaba acompañada de distintos maestros en distintas áreas, porque yo estaba siendo, pues, me estaban haciendo distintas terapias, ¿no? Entonces a mí me decían, oye, tú eres buena para esto de las terapias, y yo, bueno, pero pues ¿qué? Yo ni idea. Entonces se da la oportunidad en esa época que yo estaba aprenda y aprenda y aprenda una cosa y la otra y averigüé sobre el Kybalión y sobre las leyes universales y cómo se relacionaba una cosa con la otra, y no, mejor dicho, yo parecía como, no sé, como si acabara de nacer y absorbiendo todo, o sea, como una esponja, aprenda y aprenda y aprenda. Y empezaron a pasar un montón de cambios en mi vida increíbles, y el árbol genealógico me demoré casi 10 meses haciéndolo, o sea, fue una tarea, yo esa terapia yo de hecho la hago con mis clientes y consultantes, y es casi que un ejercicio de constelaciones bien, bien potente ese ejercicio. Y se dieron cambios, digamos, que para cerrar ese tema, en mi familia, yo empecé a ver cosas. Por ejemplo, mi hermano es autista. Para los que no saben cómo es el autismo, pues hay distintos niveles, ¿no? Pero el autista en sí tiene un problema para comunicarse con el mundo, ¿no? Y ellos no tienen una manera de comunicarse diferente, y no es fácil que los entiendan, porque hay unos empezando que no hablan, o los que hablan a veces no articulan coherentemente las frases. Mi hermano le da mucha pereza pensar, porque eso es súper pilo, pero le da pereza, y como se hace entender, dice 2 frases y si uno se las cogió bien y si no también. Pero por ejemplo, mi hermano empezó a tener unos momentos, como unos chispazos, le digo yo, de realidad, de conectarse con la realidad. El autista tiene una característica en su mirada, y es que está como la mirada perdida. O sea, él no te mira a los ojos. Y si te mira a los ojos es como que no conecta. Es una cosa, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con un chico o una chica autista, pero no, ellos te miran pero no te están viendo. O sea, es como si tuvieran sus ojitos vacíos porque están expuestos por allá en otro lado. Es una cosa rara. Y ya me ha pasado varias veces que mi hermano me habla como si de verdad estuviera acá. O sea, no, o sea, una cosa de verdad increíble. Entonces en mi vida empezaron a pasar cosas a nivel familiar, muchas anécdotas tengo alrededor, digamos, de la práctica de la técnica. Y ya entonces eso fue lo que me llevó en algún momento a dictar un taller en un espacio de liderazgo femenino, en una empresa pues que habían este tipo de espacios gratuitos, y me ofrecen a mí el espacio, y yo digo de una, y dicto yo un taller de Ho'oponopono, que eso fue en septiembre del 2016, el 15 de septiembre, y ese día hice clic. Ese día yo dije, yo quiero dedicarme para esto el resto de la vida, pero yo no sabía qué era eso. O sea, era esa sensación donde nuevamente yo tengo ese momento, ese estado de presencia en ese momento, donde nada más existía, solo ese momento. Y se acerca una mujer al final del taller y me empieza a contar toda su vida y bueno, en fin.
Y eso me llevó pues a aprender muchas herramientas y a volverme estudiante de un curso de milagros y a aprender ya más cosas, más, digamos que a nivel más técnico de lo que es el coaching. Y entonces ya estudié pues el enneagrama y me certifiqué pues con una coach que de hecho ya se distanció completamente de las redes sociales, que se llama Covadonga Pérez Lozana, que escribió un libro y fue como muy famosa, por decirlo así, durante unos años, pero ya se cansó y decidió distanciarse y ahora solo tiene sus cursos pues por su página y esto. Y nada, aprendí y en ese proceso pues ha sido una constante confrontación conmigo misma, porque yo me he dado cuenta que siempre las personas que le llegan a uno por talleres o por sesiones personales, siempre tienen que ver con uno, con cosas que uno ha vivido, o por lo menos en mi caso. Entonces lo que yo comparto, lo que enseño, lo que transmito y lo que le indico de pronto a un cliente consultante, siempre es a partir de la coherencia de lo que ha pasado por mí. O sea, yo soy mi conejillo de indias. Entonces, si yo le recomiendo algo es porque yo sé que funciona porque conmigo lo he hecho. Entonces, todo ha sido a partir de ese conocimiento que he ido integrando y que he ido practicando. Si recomiendo algo puntual sobre no sé, sobre la crianza, es porque yo he tenido que vivir un tremendo viaje con mis hijos, que no ha sido fácil, porque pues, mejor dicho, ha pasado de todo con Sí, sí, estos sí, chicos. sí, sí, sí. Entonces, eso, así un resumen En ejecutivo. general, este, un resumen muy interesante. Muchísimas gracias por compartir tu historia, muy linda. Y yo aquí rescato las palabras del Ho'oponopono, a ver si las recuerdo. Entonces son perdón, Sí, gracias, sí, eh, ay, se me te fueron las amo, otras. Te amo. ¿Y la otra es cuál? lo siento. Ese lo siento, que me resonó. Ese lo siento. ¿Estas palabras se usan como un mantra o se usan con un propósito o se usan unas a veces, otras a veces? ¿Cómo se hace Es, esto? Te entiende la pregunta. Bueno, tú las puedes usar como las cuatro si quieres. Yo me las aprendí en un orden y siempre, hoy casualmente como tuve una mañana difícil, o sea, la verdad difícil porque estaba haciendo una diligencia, pero no esas diligencias de banco que solo te aburren, no, una diligencia de esas que hay una cantidad de cosas ahí involucradas. Entonces estaba yo en un ente estatal, pues así como donde llega la gente muy ofuscada a reclamar y con dolores y con cosas y yo no sé cuánto, yo creo que las 3 horas que estuve allá haciendo Ho'oponopono, yo como que me blindaba. Entonces yo particularmente, yo las repito en un orden, no tiene que ser en ese orden. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Así me las aprendí yo. Pero hay personas que las dicen de otra manera, gracias, te amo, lo siento, perdóname. Sí, o sea, no, digamos que el orden de los factores no altera el producto. Primero. Segundo, habrá momentos en los que tú conectas más con una, con dos, con tres o con todas. Hay momentos, por ejemplo, en los que yo conecto mucho con gracias, te amo, pero eso depende como del momento en el que tú estás. Por ejemplo, yo hoy sentía la necesidad de repetir las cuatro, ¿sí? No tienen como tal un propósito más allá. Digamos que esto funciona en los distintos niveles de mi conciencia, ¿sí? En el subconsciente, en el inconsciente, en el supraconsciente. O sea, eso tiene por allá unas implicaciones en... Yo no sé quién se vio acá la película de... Ay, la de las emociones, intensamente. Ah, sí, 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 sí. ¿Te Sí. acuerdas del pedazo de los archivos de memoria a largo plazo? Que era una Mm. vaina por allá súper escondida, ¿sí? Entonces nuestro cerebro es más o menos así y hay información que es de esta encarnación desde el momento en que hemos sido concebidos y estamos allá en la barriguita de mamá muy seguros y muy a gusto, y hay cosas que vienen de atrás, que vienen de nuestros ancestros. Dice Ho'oponopono que 7 generaciones nos influyen y que nosotros influimos en 7 generaciones. Y tenemos pues esa memoria celular, también le dicen. Entonces, esas palabras van actuando, se van alineando con unas vibraciones energéticas. Sabemos ya por múltiples investigaciones que todo es energía, ¿no? O sea,
De hecho, hay un libro, yo no sé, tal vez es posible que lo hayas leído, que es el de Sincrodestinos, de No. Deepak Chopra. Es muy bueno. Y hay un pedazo donde hacen un dibujo del átomo que me pareció súper chévere porque yo para física y para todas esas vainas fui la más, mejor dicho, qué pesar. Pasé pues porque tocaba, pero no. Pero es muy chévere la gráfica que hacen ahí y lo que explican que pasa con el átomo, porque el átomo tiene los neutrones, los protones, los electrones, ¿sí? Entonces, estos elementos del átomo están en unas órbitas, ¿sí? Listo. Y muchas veces hay uno de estos elementos que se salta de una órbita a otra, han hecho estudios de observación y pues microscópico y toda la cosa, en donde no, o sea, donde se ve que cambió de órbita, pero no se ve el trayecto que hizo. Eso es algo que ya lo han podido comprobar. Todavía hasta ese momento no habían descubierto por qué pasaba eso. ¿Y por qué traigo yo ese ejemplo a colación? Porque eso es lo que en física cuántica le dicen el salto cuántico. O sea, algo se movió a nivel energético que no tenemos ni puñetera idea de cómo sucedió, pero sucedió. Entonces, ¿qué pasa con Ho'oponopono? Estas palabras, que son lo siento, perdóname, te amo, gracias, se alinean con unas vibraciones energéticas que están, digamos, muy elevadas, porque siendo nosotros, todo es energía, hay unas ondas de vibración y hay unas vibraciones energéticas que son mucho más livianas y más elevadas, como más rápidas. Y hay otras que son muy densas, que están más abajo, ¿sí? Entonces, el amor, el perdón y la gratitud son lo que sostiene es la vibración de Ho'oponopono, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a repetir estas palabras, nosotros puede ser que lo estemos repitiendo porque estoy pasando, por ejemplo, por un duelo. Vamos a suponer que alguien falleció, yo estoy muy afectada, como que no sé cómo enfrentarlo, y alguien me habla de Ho'oponopono y yo digo, bueno, repitamos las 4 palabritas estas a ver si me siento mejor. Y eventualmente me siento mejor. Si lo hago como todo, con una constancia. Lo hago todos los días, no sé, 5 minutos en la mañana o en la noche y sí, me siento como más tranquila. Eso es lo que pasa inicialmente con Ho'oponopono, que uno se siente como más tranquilo, siente un bienestar, ¿sí? Después, lo que pasa es que si tú continúas, a veces empieza como a moverse el mugrero en tu vida. Entonces, si mi vida es una casa que toca remodelar, pintar, lo que toca hacer antes de eso es limpiar, sacar todo el mugre. Y en esos procesos de remodelación, si mi vida es una casa, vuelve y juega, eso se hace un mugrero, se rompe la uña, se la cortada, o sea, mejor dicho, o sea, eso todo se vuelve un desorden. Eso pasa en un inicio, si tú haces Ho'oponopono y tu vida es una pelotera como era la mía, entonces empiezan a moverse cosas, pero es porque se está limpiando esa casa, o sea, mi vida. Inicialmente, pues como mi mente, empiezan a borrarse memorias dolorosas, unas que son mías, de mi existencia y otras que vienen de atrás, de mis ancestros. Empiezan a borrarse y más allá de poner una expectativa puntual, porque nosotros estamos muy apegados a la mente, al ego, de que es que tiene que ser así, y a mí me da mucha risa porque yo digo a veces en los talleres uno dice, ay, sí, yo suelto y confío, ay, no, que sea lo que Dios quiera, pero ojalá que sea este trabajo. Que sea lo que Dios quiera, y no, pero ojalá que sea con esta persona. Entonces ahí uno no está soltando, ahí uno le está poniendo toda la expectativa y nosotros somos como caballitos que tenemos acá una visera y nos perdemos todo este rango de visión. Realmente las cosas se pueden dar de cualquier otra manera y cuando tú haces Ho'oponopono o incluso otras prácticas también como mindfulness o Qigong o un curso de milagros, bueno, muchas prácticas de reconexión con nosotros, pues al aquietarse la mente y Ho'oponopono lo que hace es empezar a borrar memorias dolorosas, que en mi caso pues sí fue tan evidente que se me vino el lamparazo de hacer el árbol genealógico porque sí había algo que trabajar ahí. O sea, sí había que hacer, sí era propio hacer un trabajo de limpieza y yo terminé pues haciendo constelaciones y un montón de cosas porque sí habían unas cosas de verdad densas que limpiar, ¿sí? Todas las familias no les pasa eso, en mi caso sí. Entonces,
se activan cosas y empiezan a suceder cosas sin que, lo mejor es no ponerle expectativa, como es que yo necesito conseguir trabajo y tiene que ser eso. No, o sea, hay una oración en Ho'oponopono que es: Padre, divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están causando rayita. Entonces vamos a suponer que están causando escasez económica en mi vida. Ya, yo ahí no estoy diciendo, es que, yo necesito que tú me pongas en esta empresa, porque de repente tú, lo mejor para tu vida, y tú no lo sabes, pues porque eres como el caballito, es emprender, de pronto no es tener empleo. O al revés, puede ser que tú tienes metido que tiene que ser empresa y no, resulta que lo mejor es trabajar para una empresa del gobierno y no tienes ni idea, ¿sí? Entonces empiezan a pasar cosas, empiezan a aparecer las famosas casualidades, empiezas a conocer personas y la vida empieza a pedirte que actúes en consecuencia, ¿sí? Para que empiecen a suceder como resultados en tu vida. Entonces, puedes repetir las 4 frases o 3 o 2 con las que tú te sientas cómodo o cómoda en ese momento. Y puede ser en cualquier momento del día. Yo le digo los tiempos muertos. ¿Cuáles son esos tiempos muertos? Cuando estás teniendo la cama. A mí me gusta mucho practicarlo cuando me estoy bañando, porque si Ho'oponopono quiere decir corregir un error de pensamiento. Si tú estás lavando tu mente, estás haciendo un lavado de cerebro literalmente. Para mí es como muy simbólico estarme bañando y estar haciendo Ho'oponopono, porque es como un ritual para mí. O cuando estoy, por ejemplo, en un entorno natural, en un parque o estoy de viaje y puedo hacer una caminata por allá en la montaña, para mí es como un muy buen espacio para hacerlo. En mis momentos diarios, si estoy teniendo la cama, cuando estoy haciendo oficio. Hoy, por ejemplo, que estaba en esta entidad del gobierno y que, bueno, yo no quise sacar el celular de chatear, de nada. O sea, yo me puse a hacer Ho'oponopono, porque además el ambiente estaba pesado por todo, ¿no? Porque la gente peleando y un poco de cosas. Entonces a mí me sirvió para estar, yo me sentía en medio de todo como un poco tranquila, a pesar del ambiente tan ruidoso por todo lado, porque eso estaban haciendo hasta una manifestación al frente, no, Dios mío. Pero yo podía estar como en modo observador, ¿no? Un muy buen momento es cuando uno está haciendo oficio. Entonces, por ejemplo, repetir las frases y eso en ese momento. Más o menos eso respecto a la práctica. No sé si tienes otra pregunta. Pues te agradezco, pues muy interesante, pues realmente creo que hay muchos conceptos muy interesantes que podríamos expandir y, y también compartir. Desde la teoría cuántica he estudiado bastante a Joe Dispenza. Sí. La idea realmente de lo que entiendo, y te preguntaba, lo siento, porque lo siento, eventualmente, digamos que no podría entenderlo de acuerdo a lo que tengo en mi cabeza. Digamos, gracias, te amo, son palabras y son palabras que te llevan, no la palabra en sí, sino como tú dices, que te llevan eventualmente a la emoción de elevar esa energía más liviana, más tranquila y por ejemplo, estoy angustiada, tengo miedo, tengo estrés, que son, pues, no sé si en Ho'oponopono también se manejan los chakras. Pues digamos que puntualmente no se habla de los chakras o algo así, pero en mi caso particular, en los talleres que yo hago o en a veces meditaciones guiadas, yo sí trato de manejar el tema de los chakras, como de manejar la energía, porque han salido cosas, ¿no? Como dones que tenía yo allá dormidos y que no sabía que tenía. Entonces, o conmigo misma, trato cuando estoy haciendo la práctica de ubicar las manos en el sitio que siento que tengo bloqueado. Y respecto a la palabra lo siento, que yo siento que hay como una cosa ahí, como una disquisición en tu mente. Lo que pasa con esto de lo siento y con perdóname también, es un poco conectando con
con la responsabilidad. Ho'oponopono, como es corregir un error de pensamiento, nos conecta con la responsabilidad que nosotros asumimos que somos creadores de nuestra vida, de todo. Somos los guionistas, directores, actores, productores de nuestra película. Entonces ese lo siento es porque, ok, lo siento, como reconciliándome, asumiendo la responsabilidad de mi vida y reconciliándome con esa idea, ¿sí? Es más o menos por ahí el tema de lo siento. Perfecto, muy interesante poder ahondar. Nos quedan muy pocos minutitos. Yo quisiera saber si Sí. Sandra de pronto tiene alguna pregunta que quisieras hacer, Sandra. No, o sea, la verdad es que sí me aclara un poco los conceptos. Yo conocí los términos y en algún momento también hablé con alguien, digamos que, pues que no tan experto como esta chica, pero pues nada, yo creo que son una cantidad de herramientas que uno puede ir utilizando. Ustedes dos que son magas en el arte de tener unas herramientas pues que le pueden generar a uno, digamos que una guianza muy chévere para uno estar armónicamente bien y poder expresar esa armonía hacia los demás. Nada, yo digo que yo sí vi también un documental de estos indígenas hawaianos y no, es que verle la sonrisa a ellos y es muy contagioso porque Mariana sonríe todo el tiempo, entonces quiere decir que, armónicamente está muy bien. Entonces me parece muy bacano es eso, que lo que se diga también se exprese no solamente con su emoción, perdón, con su gestualidad, sino con su emoción corporal. Entonces nada, felicitarla porque sí, o sea, uno va atrapando las herramientas desde el punto que uno las necesita y las aplica como cada uno las necesita, ¿cierto? Nada, esto es una colección, estamos haciendo una colección. Yo soy coleccionista de herramientas de este tipo, porque creo que si uno está mejor, la idea es cada día estar mucho más. Entonces nada, felicitaciones. No tengo una pregunta puntual, no, porque algunas inquietudes que tenía, Mariana la resolvió como de forma placentera, entonces no. Ok, te agradezco mucho que estés aquí acompañándonos a pesar de las dificultades y todo. Es Maribel, aquí una correccioncita, es Maribel Díaz, a quien agradezco. No te preocupes. No te preocupes. Aquí, pues, muchas gracias, Maribel, por compartir tu experiencia, tu expertise y pues deseándote la mejor de las suertes. Te deseo lo mejor y nuevamente mil gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Sandra, muchas gracias, y Maribel, no hay problema, no pasa nada. No, y si tienen otra pregunta, tengo un par de minuticos más y por supuesto que puedo resolver alguna duda si la hay. Yo los invito a que, de hecho, le puedo dejar el link a Luz Estela para que descarguen, para el que quiera descargar un audio gratuito que yo hice, que se puede descargar como un audio guía, ¿no? Porque a veces uno necesita como ese acompañamiento cuando está aprendiendo algo, ¿cierto? Entonces, un audio guía para que lo practiquen. Entonces, lo pueden poner de pronto antecitos de dormir mientras están aplicando ahí las cremas o mientras están peinando y arreglando, poniendo la pijama, lo pueden escuchar y a ver qué sienten y cómo lo sienten y empezar a repetir esas palabras, tomarse 2 minuticos al día para repetir de pronto las que te acuerdes, que si son las que te acuerdas es porque esas son, y a ver qué sientes, pero los invito a eso, a que lo pongan en práctica, a ver qué pasa en un momento de repente donde la mente esté a 1000, eso que uno siente que está en la décima y mentiras que está en la casa, en la cocina, pero siente que está en la décima en el centro, porque es tanto el ruido que uno como que no se aguanta. Entonces, por ejemplo, en esos momentos o en un momento de tristeza o de alegría también para conectar con la gratitud, a ver qué pasa, a ver cómo se sienten, si les sirve, si pasa algo y si lo toman como hábito y empiezan a pasar cositas que de repente para la mente y para la loca de la casa es como absurdo, es porque normalmente en la vida empieza a haber una sincronía ahí en donde la vida te está pidiendo un cambio que normalmente te estás resistiendo a hacerlo. Entonces toca actuar en consecuencia y actuar así sea temblando, porque al miedo va a salir a asustarlo. Entonces, si hay alguna pregunta, por supuesto que
No sé, John, que es la otra, Johan, están conectados y de pronto tiene una pregunta, o tú, Luz Estela, no sé. Me da temor y prefiero dejar aquí porque nos podemos extender acá eternidades con algún tema que podamos sacar. Bueno, Entonces, no, igual pues después de pronto con más coordinación volvemos a cuadrar y yo encantadísima. pero perfecto, me parecería muy, Listo. muy, muy agradable. Qué rico, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para Muchas ti. gracias. Con Me mucho encanta. gusto. Bueno, espero que les sirva. Sí, sí, exacto. La idea Yo es... te dejo el link para que descarguen el Por audio. favor, gracias. Sí, Para por que favor. descarguen el audio y a ver. Está linda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sandrita, Gracias, muy Bueno, chévere. gracias. Johan, Un muchas besito, un gracias. abrazo. Sandrita, a todos, muchas gracias por escuchar este episodio con Maribel Díaz. Fuerte abrazo y hasta el próximo.